la dirección del tweet. Y una vez que concluya, ustedes pueden bajarla completamente la clase en formato MP4 de HD, ¿no? Tal como la grabo yo acá. Entonces no tienen problema con la clase grabada, la pueden tener el rato que ustedes quieran, pero en agosto ya no va a aparecer ninguna clase de junio, porque parece que en Twitter las borran, los videos viejos, los videos mes por mes parece que los borran porque no he visto ninguna clase de junio, solamente de julio. Quiere decir que la de junio ya la volaron. Entonces van a tener que bajar ustedes las clases. Bájenla de acuerdo a la fecha, está ahí grabada por fecha y hora. Entonces ustedes entran la fecha el día de la clase y la hora y ahí van a encontrar, porque están todas mis clases, ¿no? Un montonera de videos van a encontrar. Y son grandes, son pesados porque son Full HD. Entonces, tomen en cuenta esa situación. La clase de hoy vamos a ver el procedimiento de dosificaciones de hormigón en obra y también para hacer presupuestos de obra. Eso es lo que vamos a ver como continuación de la clase anterior que lo vimos, ¿no? La parte vamos a repasar rápidamente lo que habíamos visto en la clase anterior relativa a dosificaciones de obra. Necesitábamos determinar algunos aspectos o reforzar, digamos, algunos conceptos. Uno es la consistencia del hormigón, entre los más importantes, ¿no? Que habíamos dicho que es el asiento, medido en centímetros de la muestra que se coloca en el cono de Abraham. Ese ensayo lo vamos a ver más adelante en la puesta en obra. También vamos a ver algunos videos. Entonces, cómo se realiza este ensayo. Y eso se hace lógicamente en el cono de Abraham, que ahí lo vimos en la anterior clase, ¿no? Y vimos también algunas relaciones importantes en el procedimiento de cálculo, como es la relación agua-cemento, que lo vamos a volver a ver ahora, ¿no es cierto? Y la granulometría, ¿no? La granulometría del árido que se requiere para preparar el hormigón. Y finalmente llegamos a las proporciones de la mezcla, las proporciones de los áridos, ¿no? Es porcentual eso, lo vamos a ver también hoy día. Y las proporciones ya de toda la mezcla, que es por volumen, por metro cúbico, por un metro cúbico. Entonces, ahora vamos a ver el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo? Este cálculo siempre lo vamos a hacer en la obra o o cuando estamos haciendo el presupuesto de obra. Ahí es cuando se utiliza esta metodología que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Ahí está con un ejemplo, acá vamos a mostrarlo rápidamente de forma genérica. Ahí lo tenemos. ¿Cuáles son los datos? Los datos que se requieren de entrada, ¿no? Antes de proceder. Porque aquí el procedimiento del cálculo se lo hace por pasos, ¿no? Como vamos a verlo enseguida. Se puede ver que necesitamos el FCK, es la resistencia del proyecto que está en los planos. Vamos a hablar después de eso, vamos a desarrollar la teoría de la FCK, lo vamos a ver más claramente cuando hagamos cálculos. Entonces, el FCK es la resistencia característica del hormigón que aparece en el plano de obra. Siempre lo vamos a ver en los planos, en los planos donde están las vigas, las columnas, todo eso, ¿no? En los planos de hormigón. Ahí vamos a ver ese dato, porque con ese dato que se ha hecho el cálculo y con ese dato también tenemos que preparar el hormigón.
Así es. Este MA viene del ensayo de granulometría que vimos, ¿no? El MA del agregado fino, de la arena. Entonces el MA es el módulo granulométrico de la arena y el MG de la grava, o sea, del ripio. ¿Está bien? Nosotros le llamamos ripio al agregado grueso. Y el agregado fino le llamamos arena. Arenilla le llamamos más propiamente, ¿no? Arenilla y ripio lavado. Entonces estos tres datos, este dato viene en los planos, estos dos yo se los voy a dar, eso está en función a los ensayos de laboratorio que ya se han hecho de esos áridos que tienen origen en diversas zonas, ¿no? Alrededor de La Guardia, de toda esa zona, el Torno, la Angostura, de por allá viene el ripio que usamos, e inclusive algunos vienen de Cochabamba. Ya tenemos los ensayos de todo eso y estos datos yo los tengo y se los voy a dar para que ustedes hagan sus cálculos. Las condiciones de ejecución. Habíamos dicho que las condiciones de ejecución es la tecnología que vamos a hacer en obra, ¿no? Normalmente nosotros en nuestras obras pequeñas, ¿no? Es importante diferenciar eso, ¿no? Que en las obras pequeñas nosotros siempre vamos a usar, aquí se los voy a mostrar. Ahí se los muestro. Nosotros en nuestras obras siempre vamos a usar, como se ve en la imagen, el cono para hacer el ensayo ¿no? Tenemos que hacerlo ese ensayo sí o sí, para que estemos seguros, pues, ¿no es cierto?, del hormigón que estamos vaciando en nuestras vigas, en nuestras columnas, en nuestra estructura. Y lógicamente una hormigonera, esa hormigonera que ven en la imagen, ¿no? Es la típica en obras pequeñas, ¿no? Es de una bolsa, ¿no? De 50 kilos, o sea, se prepara un hormigón para un saco de 50 kilos. Eso es cabalito, obviamente que no es un cubo, esto es mucho menos, ya vamos a ver eso. Vamos a llegar precisamente a determinar esos volúmenes. Y obviamente las carretillas de mano, como ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Esa carretillita y todos los implementos necesarios, y el agua lo vamos a echar en estos turriles, ¿cómo es? Baldes, ¿no? En baldes que obviamente primero los medimos, porque ya sabemos que el agua se echa medida, no es cualquier agua, hay que medir el agua, la cantidad de agua que se va a usar. Pero además de eso, aquí tiene una imagen de los agregados, el agregado grueso, el agregado fino, que le llamamos es arenilla, así como la ven en la imagen, va a ser un poquito más grande, ¿no? Se puede ver, ¿no? Y esto de acá que está atrás de este caballero es el ripio lavado. Más al fondo se ven otros cúmulos seguramente arena, ¿no? Y el otro elemento que necesitamos es aquí está la vibradora. Sí o sí, la vibradora. Sin eso, olvídense, no se puede vaciar. Si no hay vibradora, no se puede vaciar, porque con eso vamos a compactar. Entonces, esas son las condiciones media de ejecución, que tengamos a disposición de la obra, ¿no? Los implementos básicos, ¿no? En otras palabras, los implementos mínimos, ¿no?, que requiere una obra. A eso, mejor dicho, se refiere este procedimiento que les estoy mostrando cuando habla de condiciones medias de ejecución. Esas son las condiciones medias de ejecución. Bien, y si son condiciones medias de ejecución, fíjense, ya procedemos a hacer el cálculo. La resistencia media, FCM, este es un valor que se calcula, el primer valor que se calcula, la resistencia media a alcanzar en laboratorio. Eso quiere decir, la resistencia media a alcanzar ya en laboratorio cuando llevemos las muestras.
Cuando llevamos las muestras al laboratorio, ¿no? Obviamente en el laboratorio se van a romper después de 28 días y tiene que llegar a esa resistencia. ¿Cuánto tiene que ser esa resistencia? De acuerdo a las condiciones medidas de ejecución va a ser igual al 1.5 de FCK. Fíjense que el FCK está en los planos, el valor que está en los planos multiplicado por 1,5 más 20. ¿Está bien? Listo, esa es condición. Ya está el FCM. ¿Está bien? Ya vamos a ver acá no, ahí ya lo podemos ver, ¿no? Aquí en el ejemplo, vamos a ir mostrando el ejemplo. Aquí mismo le he hecho el ejemplo numérico, ¿no? A ver con esos datos. FCK 210, MA 3.8, MG 5.2. Tamaño máximo del árido también se quiere como dato. ¿Está bien? Y aquí hemos calculado, como vimos, hemos calculado con esta formulita de aquí, con esta formulita de aquí. ¿Cómo es eso? ¿No? Con esta formulita de aquí. Y eso con el lápiz. Mucha burocracia, ¿no? Es que blanco no se ve. Que sea este. Aquí está, esta es la formulita que vamos a usar. Ahí está, resaltada. No hay cómo perderse, ¿no? Condiciones medias de ejecución. O sea que el FCM va a ser igual, aquí está el cálculo, aquí abajito, esta es minúscula. FCM igual a 1.5 por 210, ¿no? Que habíamos adoptado acá, FCK, lo ven arriba, más 20. Dio 335 kilos por día. Eso tiene que romper en laboratorio. Ya vamos a ver después cómo vamos a tomar las probetas para romper en laboratorio. Bien, ese es el primer paso del procedimiento que estamos viendo aquí. El segundo paso es determinar la consistencia deseada. Alguien me preguntó cuánto vamos a tomar para las vigas, ¿no? Por ejemplo. Fíjense, aquí está el tipo de consistencia de acuerdo a lo que asentó, ¿no? De acuerdo a lo que ha hecho el asentamiento en el cono de Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de esto. ¿Cuánto dio este asentamiento de aquí? Está claro, ¿no? Ahí se lo voy a resaltar como para que lo noten bien claro. Este valor de aquí, que se lee aquí, ¿no? Con este verde, con este azulito, a ver si se ve. Entonces, esto que se lee aquí, en la wincha, ese es el asiento, ahí se va a leer. No lo ven, no lo ven, no esto lo hacen los trabajadores, nosotros los guiamos a los trabajadores, estamos viendo, tráigame esto, póngame esto acá, métale la vara acá, a ver, contemos cuántas veces me va a introducir la vara. Todo eso lo vamos indicando ahí al trabajador para que lo vaya haciendo. Es sencillo el ensayo. Ese valor, ese es el asiento. ¿Cuánto queremos? Eso va a depender del tipo de elemento estructural, ¿no?, que vamos a vaciar. Dependerá entonces del tipo de elemento o qué clase de elemento vamos a vaciar. Eso, así de sencillo. Entonces, fíjense, de todas maneras, aquí está una clasificación de la consistencia. Se dice que la consistencia es seca si el asiento en centímetros es de 0 a 2 centímetros. Eso generalmente se usa en pavimento.
en los pavimentos de las calles que han visto, se usa en la represa, en otras cosas, no se usa en este tipo de... Inclusive la resistencia plástica, la consistencia plástica que es la segunda, eso tampoco se usa en las vías, en las losas, nada de eso, porque es muy poco trabajable, necesitamos máquina para trabajar con estos asentamientos. El blanda, sí, la consistencia blanda, esa es la que vamos a usar, de 6 a 9. ¿Para qué tipo de elementos? Columna, sí o sí, 6 o 9. ¿Está bien? Vigas, 6 a 9. Esa es la consistencia blanda. No puede ser no puede ser mayor a 9. Si es mayor a 9 ya no sirve. Y ese hormigón podrá usarse para otras cosas. Puede ser consistencia fluida de 10 a 15, por ejemplo, podemos usarlo este hormigón para las viguetas. Inclusive yo diría para los elementos donde es difícil, ¿no? Muy delgados, elementos muy delgados, ¿no? Y que estén muy armados. Ahí todavía podemos llegar a 12, por decir una cosa, podemos pasarnos un poquito. Pero evitar llegar a 15, evitar en lo posible llegar a 15. No es bueno llegar a 15. Ya es muy fluido eso, ya prácticamente consistencia líquida, y ese hormigón ya no sirve para estructura, porque tiene mucha agua, y ustedes saben que cuando se sale el agua van a quedar los huecos. Es por eso, ¿no? No va a haber, porque el agua es incompresible, no se puede comprimir el agua. Obviamente que se la puede desplazar con la vibradora, pero siempre va a haber, ¿no? Entonces mientras estemos en este rango 6, 9 y no nos pasemos de 9, mejor, de 6 a 9. ¿Está bien? Entonces, cuando preparemos la mezcla y hagamos el ensayo del cono de Abraham, vamos a ver que este cálculo, o sea, obedeciendo al cálculo que vamos a hacer ahora, obedeciendo al cálculo que vamos a hacer ahora, cuando hagamos el ensayo, vamos a ver que se cumple esto. ¿Ve? Si el cálculo está correcto. Eso se lo digo por experiencia. Hacemos el cálculo bien hecho, sí o sí va a caer aquí ¿no? la consistencia. Ya vamos a ver ese ensayo más adelante. Entonces determinamos la consistencia deseada, pues podemos adoptar, por ejemplo, 6, ¿no? O 9, si podemos adoptar 9, o un valor intermedio, 8, 7, ¿no? Esos son valores. Listo. El tamaño máximo del árido viene como dato, ¿no? Ya sabemos que el tamaño máximo del árido, aquí hay una tabla de referencia, ¿va? El tamaño máximo del árido depende de las armaduras, de la distancia que hay en las armaduras. No se olviden que el agregado grueso, que es el ripio, debe penetrar entre las armaduras, ¿no? Si no, si no es así, ¿no? Si las piedritas que trae el ripio son más grandes que la separación, bueno, la armadura va a ser una coladera, ¿no? Y eso está mal, tiene que penetrar la piedrita adentro de la masa del hormigón que va a formar el alma de la vida, ¿no? de la viga, el alma de la viga, que es puro hormigón. Pero aquí tenemos, fíjense, valores referenciales para el tamaño máximo del árido. Si las he puesto esta tablita aquí, acá la vamos a ver más clara en el Word, donde estamos haciendo el ejemplo. Le estoy mostrando simultáneamente los dos porque, ¿no? Aquí está. Aquí está la consistencia que habíamos dicho. Fíjense, el tamaño máximo del árido. Valores recomendados, ¿no? Dimensión mínima de la sección del elemento, de 5 a 10 centímetros. Por ejemplo, esto pueden ser las vigas, ¿no? Las viguitas esas de 10 centímetros que hacemos, ¿no? Esa es la dimensión mínima. En vigas, pilares y muros, pues de 10 a 20 milímetros, va a ser el tamaño máximo del árido, ¿no? De 10 a 20 milímetros, y para muros sin armar de 20 milímetros, losas muy armadas de 15, etcétera, ¿no? ¿Cuándo ocurren estas dimensiones?
Cuando el encofrado está entre 15 a 30 centímetros, ¿no? Que es la dimensión mínima de la sección, está hablando de la mínima. Por ejemplo, la columna que sea de 30 por 15. Ah, ya entramos acá, ¿no? Acá entramos. ¿Ve? Como es columna, vamos a adoptar, por ejemplo, 30, ¿no? Eso, ya la elección de entre 20 y 40 va a depender de la armadura, ¿no? Bueno, de la armadura en la dirección, de la armadura perpendicular a la dirección de caída del árido, de la verticalidad entonces. Obviamente que la columna no habría problema, inclusive podríamos poner de 30, ¿no? De 30 milímetros como estamos eligiendo en este ejemplo. Y así esto es recomendado, referencial, ¿no? Nosotros vamos a ver nuestras armaduras de acuerdo a los planos de obra para tomar este valor. Obviamente que las columnas se vacían por un lado y las vigas se vacían después, ¿no? Es que primero tienen que fraguar y endurecer una y después se coloca el armado de vigas, o sea, todo es por etapas. O sea, que en esta etapa podemos usar, por ejemplo, 30 milímetros. Y cuando vaciemos los vigas, podemos usar, qué sé yo, de 20, por decirlo, 20 milímetros. Es así. ¿Está bien? Tanto se hace este cálculo en la obra antes de vaciar como cuando estamos haciendo el presupuesto de obra. Bien, el paso 5 es determinar la cantidad de agua de amasado. Eso se hace con esta tabla. ¿Cómo? Aquí se introduce la consistencia que nosotros elegimos. Fíjense que en el anterior paso, ¿no? En este paso de acá, el paso 2, en el paso 2 decidimos que sea blanda, de 6 a 9. Entonces, para determinar la cantidad de agua se necesita la consistencia blanda. Entonces vamos a leer solamente esta fila, ¿no? La fila de la consistencia que en el paso anterior habíamos decidido. ¿Está bien? Entonces la resaltamos para que no haya ninguna duda. Esta de acá, esa es la consistencia. Está muy grueso esto, ¿no? A ver, lo vamos a cambiar. Vamos a hacer más. Con este de aquí, yo creo. Con este de aquí. Sí puede ser con este. Entonces decíamos que esta es la fila que vamos a elegir. De ahí vamos a leer los datos. Ay, mi pulso. Es problema de pulso eso, nada más. Pero se entiende, ¿no? ¿Por qué hasta aquí? Porque hasta aquí son los áridos de río, ¿no? Áridos rodados o áridos de río, es lo mismo. Esto de acá es machacado, viene de chancadora, esto es para ripios, para carreteras, para pavimentos, para estructuras especiales, ¿no? Inclusive para edificios altos, para eso, ¿no? Obras pequeñas, no, porque esto es muy caro. Esto es caro, este producto de acá es caro. El que vamos a usar es este de aquí. Entonces, en dependencia al tipo al tamaño máximo que hemos elegido, ¿no? Vamos a obtener estos valores de acá. Estos son los litros de agua que se va a requerir para un cubo del hormigón que vamos a preparar. La cantidad de agua. ¿Está bien? Obviamente que la consistencia depende de la cantidad de agua. Así de sencillo, ¿no? Si el tamaño máximo del árido es 20 milímetros, entonces para lograr una consistencia blanda que esté entre 6 a 9, no podemos echarle más de 205 litros de agua. Incluida esa agua la que contenga el árido si es que llovió ese día. Incluida esa, o sea, toda la totalidad de agua. Eso es. Vamos a ver los cálculos después, cómo se hace, cómo se reduce la cantidad total calculada menos la contenida en los áridos.
Ese cálculo lo vamos a hacer más adelante. ¿Está bien? Entonces de aquí tomamos el valor. Fíjense que nosotros, claro, para valores intermedios como el caso nuestro, que no va a estar en esta tabla no hay de 40 ni de 20, no hay de 30, ¿no? Hay de 40 y hay de 20, pero de 30 no hay. ¿Qué hacemos? Lo interpolamos. O sea, este más este dividido entre 2 es exactamente el de 30, ¿no? Y eso da 195 litros. El promedio entre este más este dividido entre 2. ¿Pero por qué lo promediamos? Porque de 40 a 30 es la misma diferencia que hay entre 30 y 20. ¿No es cierto? De 30 a 40 hay una diferencia de 10 y de 30 a 20 hay una diferencia de 10. Es la misma diferencia. Por lo tanto, ahí va el promedio. ¿Qué pasa si es 35? Ah, ya. Si el tamaño máximo es 35 milímetros, ya no va a eso. Ya hay que interpolar. Hay que hacer interpolación. Pero si digo que sean 32 milímetros o que sean 25 milímetros, eso sí o sí hay que interpolar. Aquí no hubo necesidad porque estamos justo en el valor medio. ¿Está bien? Entonces, para otros valores hay que hacer lo que dice aquí. Hay que hacer interpolación o una regla de 3 simple, ¿no? Es la famosa regla de 3 que aprendimos en segundo, en primero, en segundo secundaria, ¿no se acuerdan? ¿No? Es la regla de 3, esa es la que se hace. Si 40 es para 185, X es para 25, por ejemplo, ¿no? Una regla así. Fue una regla simple compuesta porque son dos extremos, ¿no? Bueno, entonces así se determina de todo este paso la cantidad de agua que va a llevar el hormigón que vamos a preparar, el metro cúbico de hormigón que vamos a preparar. El siguiente paso es determinar la relación cemento-agua. ¿Se acuerdan la formulita que vimos cuando hablábamos de... Vamos a darle paso a su compañero. Cuando hablábamos de la teoría, ¿no? Determinación de la relación al cemento. Aquí había una formulita que se ve aquí, ¿no? Esta formulita de acá, ¿no? En kilos por centímetro cuadrado y había un valor K, que ese valor K depende del tipo de cemento que estamos usando. Nosotros estamos usando el Portland P30, que es el valor de K es 0,004. Bien, eso es lo que estamos viendo aquí en el procedimiento. Fíjense, es para un cemento P30 y áridos rodados. Por lo tanto, el K es 0,0054, tal como lo vimos en la tablita anterior. ¿No es cierto? Entonces, en la fórmula, es la misma que vimos allá, se reemplazan los valores. K es 0,0054 por 335 FCM que calculamos, ¿no? En el paso 1, más 0,5. Y listo, el valor, la relación cemento-agua salió 2304. Así de sencillo. Entonces, si esto lo dividimos entre la cantidad de agua, vamos a tener la cantidad de cemento, ¿no? Así, ya está, porque el agua ya está calculada. Entonces, con esto vamos a determinar la cantidad de cemento. Salió 400 kilos. ¿Por qué salió? Fíjense, si hacemos el cálculo, salió 450.26 kilos. Esto fue el cálculo real. Reemplazando los valores, salió esto, ¿no? 2.309, eso es 2.309. Quiere decir que hay 2.3 más cemento que agua. Y al multiplicar por la cantidad de agua salió esto en kilos de cemento. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que la normativa establece un máximo de 400 kilos. El hormigón no puede tener en condiciones medias, ¿no?, de ejecución
estructuras así como las que estamos calculando, como las que vamos a construir nosotros por cuenta propia, ¿no? El hormigón no puede tener más de 400 kilos. Por lo tanto, hemos adoptado, por eso dice aquí, se adopta 400. ¿Por qué? Porque el resultado salió mayor a 400. Si hubiera salido 350, por ejemplo, 350 no se adopta. Si hubiera salido 380, 380 se adopta, ¿no? Pero si como salió un valor mayor que 400, bueno, ahí se adopta el máximo, que es 400 kilos. Sabemos que este límite se debe a los problemas de retracción del hormigón. Y esas retracciones, sobre todo el cemento, ¿no?, provocadas por el cemento, cuando está en exceso, produce fisuración en los elementos. Se fisuran los elementos. Y al fisurarse, obviamente que va a entrar de todo por ahí, se van a corroer y la estructura no va a durar mucho. Entonces, por eso es que se limita. Bien, por otro lado, si sale menos de 200, hay que colocarle 200, sí o sí. O sea que la cantidad mínima de cemento que debe tener un metro cúbico de hormigón en obra debe ser 200 kilos por metro cúbico. Y la máxima tiene que ser 400 kilos por metro cúbico. No es más. Entre esos valores tienen que salir los cálculos. Y si no salen, se adoptan los valores extremos que correspondan. ¿Está bien? Vamos a ver cómo anda la grabación. Está perfectamente, perfecta está la grabación. Y en el tweet está una belleza. Se puede hasta inclusive ver al vivo, porque estaba excelente la grabación. Excelente la transmisión. Muy bien, sigamos. Es la cantidad de agua que ya habíamos calculado en el anterior paso. El paso séptimo es determinar las proporciones de los áridos en porcentaje. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenemos que calcular qué porcentaje de arena y qué porcentaje de ripio? Eso es, ¿no? Aquí está, lo vimos nosotros en la teoría que vimos en la anterior clase. ¿Dónde está? Aquí está la proporción. Proporciones en porcentaje de los áridos. Aquí está la fórmula, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Hay que resolverlo. ¿Se acuerdan, no?, de segundo medio, ¿no?, o cuarto de secundaria, creo que es. Ahí aprendimos esto, donde el profesor nos enseñaba a calcular el valor de la X y la Y. ¿Cuál método, profe? El método de reducción, ¿no? El método de sustitución, el método de reducción, tantos métodos que hay, facilingo, este es facilísimo resolver, ¿no? X no se conoce, no se sabe qué porcentaje de arena, y Y cuál es el porcentaje de grueso, no sabemos. Para eso es la ecuación. Pero sabemos cuánto es MA, porque ese es dato, ¿no es cierto? Al comienzo, ¿no?, del cálculo de dosificaciones, nosotros habíamos colocado como datos, aquí está el MA y el MG. ¿Está bien? Esos son los dos datos que se requieren allá. Y necesitamos uno más, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí está la formulita de ese paso que estamos estudiando. MA lo colocamos acá el valor que corresponda, MG el valor que corresponda y listo. Este valor de M es el valor que ajusta este porcentaje a la parábola de Fuller, lo ajusta. Quiere decir que este M tiene que venir de la parábola de Fuller. ¿Se acuerdan, no?, cuando decíamos la parábola de Fuller está relacionado a la compacidad. Está relacionada a la compacidad. Mientras más se apegue nuestros áridos a la parábola de Fuller, el resultado que vamos a tener es un hormigón
que se pueda compactar, pero con una compactación óptima, adecuada, para que tengamos como resultado un hormigón duradero, un hormigón resistente. Tiene mucho que ver la compacidad con la resistencia del hormigón, ¿no? Que no falle, que no se fisure, que cumpla su función. A eso se refiere. Por eso es que en esta formulita de ese paso, que era este de aquí, el paso séptimo, ¿no? Nosotros ponemos un valor de M. El valor de M lo pueden adoptar de esta tabla. Aquí está el módulo granulométrico según que sigue la parábola de Fuller. Fíjense, nosotros tenemos 30, como tamaño máximo del árido, tenemos 30 milímetros, en nuestro caso, en nuestro ejemplo. Quiere decir que el módulo granulométrico de la parábola de Fuller debe ser 5,45. ¿Está bien? Entonces, sustituyendo en esta ecuación de acá, en la primera, en esta ecuación estamos sustituyendo. La voy a indicar aquí resaltado para que ustedes, aquí estamos sustituyendo, en esta ecuación, todos los datos que ya tenemos. Ahí está, MA 3.9 por X dividido entre 100 va a quedar, ¿no es cierto? Más MG, que es 5.2, dato de nuestro árido, por Y dividido entre 100, igual al M que leímos en esta tabla. ¿Está bien? Aquí se ha leído el valor del módulo granulométrico, que la parábola de Fuller. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ajustando nuestros áridos a la parábola de Fuller. Esto es lo que estamos haciendo. Y obviamente que el porcentaje tiene que ser 100%. O sea, el porcentaje de X más el porcentaje de Y tiene que ser 100. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resulta que se necesita 17.86% de arena para 1 metro cúbico y 82.14% de ripio, ¿no? De ripio para 1 metro cúbico. Esos son los porcentajes de árido para que de esta mezcla se ajuste a la parábola de Fuller. ¿Ve? Con estos porcentajes estaríamos entonces garantizando la compacidad a medias, porque todavía falta el vibrado hay que hacerlo, sí o sí, para que en realidad se dé la compactación sea con el vibrado. Pero los materiales que están recibiendo la compactación tienen que tener una granulometría adecuada, y esa granulometría adecuada está mezclando los gruesos con los finos en estas proporciones, porcentualmente. Así véanlo, ese es el concepto. Entonces determina la proporción de la árido de tal manera que podamos hacer una compactación adecuada. Listo, ahí están los cálculos, ya están. Estos valores los vamos a usar ahora aquí en esta fórmula. Determinar las proporciones de la mezcla. Se usan las siguientes ecuaciones. Aquí está. ¿Se acuerdan la teoría? Vamos a ver la teoría. En la teoría tenemos esa ecuación. Aquí está. ¿Ve? Estas proporciones de la mezcla ya. En kilos de peso por metro cúbico. O sea que todos los componentes tienen tienen que hacer un volumen de 1 metro cúbico. Aquí le ponemos 1025 porque presuponemos una pérdida, ¿no? Durante el amasado. Siempre van a haber pérdidas, ¿no? De tal manera que el hormigón efectivo que salga de la hormigonera sea exactamente 1000 o por ahí cercano a 1000. Entonces hay que hacer hay que plantear esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Esa es la que hay que plantear. Ya tenemos la cantidad de agua, ya sabemos cuánto es, aquí se reemplaza nomás. Ya sabemos que son 400 kilos de cemento, aquí se reemplaza nomás, ¿no? Esto es lo que no sabemos, cuánto va a ser el árido fino, o sea, las arenillas, y cuánto va a ser el árido grueso, el ripio, cuánto va a ser esto. Esto es lo que no sabemos. Esas son las dos incógnitas. Estos valores P que ven aquí son los pesos unitarios, esos vienen de laboratorio, ¿no? Ya los tenemos, ya se los voy a mostrar ahorita. Esos son los mismos para todos los cálculos, los que les voy a mostrar. ¿Está bien? P es del cemento, P1 de la arenilla y P2 es
es del árido grueso. Aquí lo vamos a ver en el procedimiento. Aquí hemos reemplazado los 195 litros de agua, 400 kilos de cemento y bien se queda G1 y G2 como incógnita. Pero los P, fíjense, el del cemento es 3.1. Es el peso específico del cemento. Y el peso específico de las arenas es el mismo que el ripio. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen, viene de la misma roca. Ustedes vayan al río, van a ver que el río trae, o sea, se llevan al laboratorio la arena y el ripio de cualquier parte del río y van a ver que tienen el mismo origen. Quiere decir que tienen el mismo peso específico. Por eso dice G1 arena dividido entre 2.6 y G2 ripio, G2 es ripio, dividido también entre 2.6, tiene que ser igual a 1025. Y la relación entre ambos tiene que ser igual a la relación porcentual que habíamos calculado anteriormente. O sea, si yo divido la cantidad de arena dividido entre la cantidad de ripio, es igual al porcentaje de arena dividido entre el porcentaje de ripio, que ya lo habíamos calculado acá, ¿no? En este paso. Aquí está, habíamos calculado. Entonces ya está aquí las dos ecuaciones con las dos incógnitas que aprendimos en el colegio, lo resolvemos y el resultado dio esto. G1 217 kilos y G2 385 kilos. ¿Está bien? Luego hicimos un resumen, concluimos en 195 litros de agua, 217 kilos de agregado fino, de arena, ¿no? 385 kilos de agregado grueso del ripio, ¿no? Y 400 kilos de cemento. Ahí está la dosificación en seco, en peso en seco, materiales totalmente secos, 100% secos. Y en peso hay que pesarlo con una balanza. Pues a la balanza, no llevamos ahora balanza, ¿no? En condiciones media ejecución, ¿no? Es que todo se mide en volumen. Por eso es que vamos a usar estos parámetros, bueno, no estos de acá, para hacer para transformar esta dosificación, sobre todo de finos y gruesos, transformarla en volumen. ¿Está bien? Ya sabemos que son 400 kilos de cemento, son 8 bolsas. Quiere decir que vamos a hacer 8 hormigonadas, porque habíamos dicho que la hormigonera es de una bolsa. Bueno, si llega una hormigonera más grande, esa de 2 bolsas, no van a ser más que, ¿cuántas hormigonadas? La mitad, ¿no? Si aquí eran 8, con una de 2 bolsas van a ser 4 hormigonadas, ¿no? Se puede también, pero la hormigonera de 2 bolsas es mucho más grande, más pesada, más problemática para manejarla. Bueno, en fin. Entonces, para calcular, para transformar esto que está en kilos, para transformarlo a metros cúbicos, tenemos que hacer esta operación. ¿Está bien? Tenemos que hacer esta operación. Se divide G1 entre PA. PA es igual a 1.55. Es un peso aparente de la arena. El peso específico. ¿Qué significa peso aparente? Si yo agarro con mi cuchara, ¿no?, una muestra de arena y voy y la peso directamente, sin vibrarla, sin nada. No, voy y la peso. Seca, sin agua, ¿no?, totalmente seca. Voy y la peso, tanto, listo, se llama peso aparente. Lo mismo hago con el ripio, doy una cuchara de ripio, voy al laboratorio, no lo peso. A ver cuánto es, ese es el peso, se llama peso específico aparente, porque no es el peso específico, digamos, de la totalidad de la masa. O sea, el peso específico es sin poro, puro masa, ese. En cambio, cuando lo pesamos con peso aparente, es lógico de que va a ser diferente. Y el del cemento, que no lo vamos a usar, porque no es necesario. Entonces, al hacer las operaciones, el resultado de esta dosificación en volumen la tienen acá.
195 litros de agua, 140. Fíjense, ahora ya los gruesos son 233 litros, ¿no? Y los finos 140 litros. 140 litros de fino y 233 litros de grueso. Y la suma de todo, fíjense, pero el cemento está en kilos acá. ¿Por qué lo dejamos en kilos? Porque se mete directamente del saco, ¿no? Que es 50 kilos. Sabemos que lleva 50 kilos, no necesitamos transformar esto. Metemos directamente la bolsa a la hormigonera y ya sabemos que son 50 kilos. Entonces, para hacer una hormigonada, todo esto hay que dividirlo entre 8. Para hacer una hormigonada de estas de casi, ¿no? De esta hormigonera. Esta hormigonera de una bolsa. Esa es la que normalmente se usan. Pueden usar de 2, ¿no? Si usan hormigoneras de 2 bolsas, bueno, hay que dividir entre 4 esto. ¿Está bien? Y a cada uno se organiza en obra como vea más conveniente. Eso es así. Fíjense que esto sigue siendo árido seco. Todo está seco, menos el agua. Bueno. Pero todo lo demás está seco, totalmente seco. Entonces, ¿pero qué pasa si llovió? Si llovió, pues vamos a vaciar. Bueno, pudo haber llovido en la mañana, o por último el rocío de la madrugada lo humedeció todito, ¿no? Y resulta que vamos a hormigonar a las 5 de la tarde, de ahí para adelante. Y está húmeda la arena. La pregunta es cuánto de humedad llevan. ¿Está bien? Por eso es que vamos a hacer una corrección por humedad. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer una corrección, vamos a hacerlo subtitulado, que es el último paso que sea. ¿Qué significa? Nosotros hemos calculado para la hormigonada seca 195 litros de agua, ¿no? Con áridos secos. Pero como resulta que los áridos tienen agua, esa cantidad de agua hay que calcularla para restarla de este total, ¿no es cierto? Porque si no estaríamos como echándole más agua. Estos 195 litros más el agua que contiene los áridos. Entonces, obviamente que el asentamiento en el cono de Abra no va a ser el mismo, es lógico, pues, ¿no? Entonces, fíjense, por eso es que vamos a hacer esa corrección. ¿Cómo la vamos a hacer? Con esta tablita. Como no tenemos mucha experiencia, vamos a usar esta tablita. Ya después se van a hacer hichi. Después de unas 2 o 3 horas, uno ya uno le mira nomás a la arena, mete su mano y saca, tanto. Así, la práctica lo hace todo, ¿no? Como decimos normalmente, ¿no? La práctica lo hace hichi a uno. Entonces, fíjense, vamos a usar solamente estas 2 columnas. Esta y esta. Esta de acá no. ¿No? Donde dice gravilla y donde dice arena. Si vemos que la arena está seca, la vemos, porque se ve seca, pero es por encima. Ustedes meten el brazo y van a ver que de adentro sacan una muestra en el puño y van a ver que está húmeda. ¿Ve? Si la apariencia entonces es seca, superficialmente hablando, ustedes la ven superficialmente la arena, dicen y determinan que está seca, bueno, la cantidad de agua que va a tener cada cubo de arena va a estar entre 10 a 20 litros, cada cubo. ¿Eh? Entonces podemos adoptar la mitad. Entonces yo digo, bueno, si tiene apariencia seca, quiere decir que tiene 15 litros de agua por metro cúbico de arena, no de hormigón, por metro cúbico de arena. Es facilito calcular, ¿no es cierto? Hacer la relación. Yo en un cubo voy a ocupar 140 litros, ¿no? O sea, 0,14 cubos, 0,14 cubos voy a usar para un metro cúbico de hormigón. Pero yo sé que aquí hay 15 litros por metro cúbico, entonces ¿cuánto es 0,14? Ahí saco la relación y veo cuántos litros son. ¿Ves? Así de sencillo, así de sencillo. Lo mismo para la gravilla, si tiene una apariencia
seca, por adentro tiene humedad, por adentro, ¿no? Ahora, si la grava, si es muy grueso, el caso cuando vamos a vaciar una zapata, por ejemplo. Las zapatas no están bien, mucho, no tienen mucha armadura, ¿no? Ahí se usa grava más gruesa. Podemos usar esta columna. Ahí podemos usar esta de acá, la tercera columna. Pero es en ese caso, ¿no? Cuando vemos que nuestro ripio es grueso, ¿no? Se puede usar esta columna de acá, en ese caso. Pero por lo general usamos esta porque por aquí están nuestros áridos. Eso es, así le quitamos la cantidad de agua al cubo. Y aquí ya no va a ser 195, va a ser menos. Y la cantidad que falta para llegar a esto la tiene la humedad que contienen los áridos. ¿Listo? Con eso nos vamos a prepararnos en obra. Vamos a hacer 8 hormigonadas por cada cubo y obviamente vamos a preparar cuántos baldes de arena, ¿no? Cuántos de ripio y cuántos baldes de agua. Ya sabemos que es una bolsa de cemento. ¿Ves? Y comenzamos a preparar. Hacemos una primera preparación y en esa primera preparación lo que hacemos es este ensayo. ¿Sí? Lo primero que hacemos es este ensayo. En la primera hormigonada, ¿no? Por ahí le hemos pelado en algo. Bueno, pues ya este ensayo es clave, fíjense. Este es el que nos va a decir si está bien o mal el cálculo que hemos hecho. ¿Está bien? ¿Ya se despertaron o siguen durmiendo? A ver, jóvenes, no los escucho. Está bien, ingeniero. ¿Está bien? ¿Se Sí, entiende? está bien, ingeniero. ¿Se Sí, entiende? sí, ¿Se sí, se entiende, no? Está entiende. facilito, ¿no? Bueno, esa es la basificación, eso es lo que tenemos que hacer. Les voy a mostrar ahora el tablón porque necesito que me suban el proyecto. ¿Está bien? Vamos a hablar ahora de eso. Vamos a hablar de las tareas, el proyecto que vamos a desarrollar en el curso. ¿Ok? Nosotros tenemos la clase, ahí está la clase de hormigón armado. Ustedes ya tienen el enlace, aquí está el enlace para, ¿a dónde está? A ver, el enlace para las clases, para que vayan a bajar las clases. Tienen que bajar las clases antes que se borren. No dejen para de último, ya nomás, bájenla la clase. ¿Dónde está la dirección? El enlace de descarga. ¿Dónde está? ¿Dónde? No, creo que está más abajo. Se ve el Meet. Aquí está. Ese es el enlace para descargar. Vamos a copiarlo, a poner arriba otra vez de nuevo. Aquí lo vamos a compartir de nuevo. Vamos a poner para bajar el video de la clase de hoy. De hoy. ¿Qué día ahora es miércoles, no? Miércoles 22 de julio. Y bájenlo porque por ahí la borra los administradores ¿no? Video, como dicen los españoles, video. Miércoles 22 de julio.
Ya está publicado. Dejado recuerdo. Van y la bajan las clases de hoy. ¿Está bien? Si nos vamos ahora a los trabajos de clase, ya tienen la planilla para el cálculo de acciones. Vamos a hablar después de eso, de los cálculos. Por ahora está el procedimiento de dosificación, no está aquí, ¿no? Lo tienen ya ahí. Aquí se los muestro de nuevo, ahí está, ¿no? Y el ejemplo lo pueden seguir del video, si no, yo también se los puedo subir. No tengo ningún problema. Lo que ustedes tienen que ponerme acá son sus proyectos. Algunos ya lo han hecho, ¿no? Algunos. Los que faltan tienen que subir sus proyectos. Yo les voy a dar fecha tope. Fíjense, ¿qué debe tener? Esto es otra materia, a ver, equipamiento. Ya me pasé a otro lado. Aquí es. Hormigón armado. Esto es. A ver qué tiene que tener el proyecto. Algunos ya lo han hecho, ya lo han subido. Aquí está. Por ejemplo, su compañera. Ahí nos han subido su... Tiene que tener las plantas, tiene que tener la fachada, tiene que tener los cortes, ¿ves? Tiene que estar bien claro qué es lo que, a qué obra le vamos a hacer la estructura completa. Ya saben que no puede tener menos de 280 metros construidos en la parte de 2 plantas, o 3, o no sé, las plantas que ustedes vean. Y obviamente tiene que ser una casita bonita, pues, ¿no? Digna de un arquitecto, no esos cajones feos, ¿no? ¿Está bien? Ya saben, todo el mundo me va a subir de acuerdo a la fecha. Aquí hay otro no, otra vez me pasé a otro programa, a otra clase. No sé qué es lo que pasa con esto. Aquí está otro proyecto. Aquí hay otro. En fin. Ya los voy a revisar, He revisado algunos porque tuvimos que parar la clase aquella vez y después reiniciar, ¿no? Bueno, pero está bienísimo que se repitan, ¿no? Así los conceptos quedan más claros. ¿Está bien? Entonces así va a ser así va a ser la cosa. ¿Qué hay acá? Aquí vamos a ver la asistencia de hoy. Ahí están los asistentes de hoy. Vamos a tomar la lista. Aquí todo lo que se ve se está grabando. Les revuelvo a repetir, tienen que poner su nombre completo, porque la computadora compara los nombres con los que están registrados. Yo no anoto esto, lo hago que el software lea los archivos y tome el nombre, y si le falta algo lo compara con el que está registrado en la universidad y le va a poner falta. Le estoy avisando con tiempo. Tienen que poner su nombre completo como están registrados en la universidad. ¿Está bien? Ahí están los que han asistido a la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Entonces, les voy a poner más tarde la fecha tope para subir el proyecto. La próxima clase ya vamos a hablar de cálculo. Ya saben que la asistencia es obligatoria.
Jóvenes, ¿alguna pregunta?